Cristo sea con ustedes. I hope that the peace of our Lord Jesus Christ is with you. Hay una gran alegría en el corazón poder alabar y bendecir a nuestro Dios. There is a great joy in our heart to be able to praise and glorify the name of the Lord. El día de hoy estamos con ustedes desde Washington. Today we are with you all the way from Washington. Y vamos a platicar de algo. We are going to speak about something. Vamos a platicar acerca de el apóstol Pedro. We're going to speak about the apostle Peter. El apóstol Pedro, un hombre muy sabio, muy hermoso. Apostle Peter, a very wise man, very beautiful, especialmente porque fue escogido, fue elegido por nuestro Señor Jesucristo. He was elected by our Lord Jesus Christ. Y eso le da una calidad especial, and that gives him a quality very special. Es necesario que el pueblo de Dios conozca esto. It's very important that the people of God knows this. ¿Cómo podemos nosotros saber más del apóstol? How we can know more of the apostle? Allá en el mundo dicen, bueno, pues por medio de la arqueología. In the world they say through archaeology, por historiadores, by history. Pero para nosotros solo hay un libro. Vamos a leer un verso de la Biblia en el nombre de mi Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Second of Peter, chapter 1, verse 12 till 14. It's 13 and 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros todos los que estáis en Jesucristo. Amén. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. Tomen asiento en el nombre del Señor. Please take a seat in the name of the Lord Jesus Christ. Qué interesante es que la misma Biblia nos enseña los lugares, las situaciones donde estuvo el apóstol. Sería un lugar relativo el nombre. It is a relative place. The name, decir Babilonia, se estaría refiriendo como San Juan en el Apocalipsis a Roma. It is referring like Saint John in Revelations to Rome. La Iglesia Católica es muy curiosa. The Catholic Church is very curious. Cuando nosotros les leemos Apocalipsis 17, when we read unto them Revelation 17, que habla de una Babilonia que está sentada sobre 7 montes y que Roma, and speaks of a Babylon that it is over 7 hills and it is in Rome. Ellos dicen, no, nosotros no somos la cuna del anticristo. They say, no, we are not the birthplace of the Antichrist. Ellos no quieren reconocer que ahí es donde está la maldad. They don't want to recognize that over there is evilness. En un estudio posterior lo van a ver. In the next study, you're going to see it.
Pero cuando se trata de que el apóstol Pedro estuvo en Roma, dicen Babilonia es Roma. But when they say that Apostle Peter was in Rome, que el apóstol Pedro estuvo en Roma, ellos dicen, no, pues sí, Babilonia es Roma. Babylon is Rome. No, aquí el apóstol Pedro estaba escribiendo claramente desde Babilonia, donde había muchos judíos. He was in Babylon, where there was many Jews que estaban huyendo de Jerusalén, that they were fleeing from Jerusalem, porque el trabajo del apóstol Pedro eran los israelitas. The work of the apostle Peter was the Israelites. Era los judíos. It was the Jews. Él no era para los gentiles. He was not for the Gentiles, como sería Roma. Así would be Rome, donde la mayoría pues eran de allí. Most part of the people were from them. Pero en Babilonia sí había una gran comunidad judía que huyeron de Jerusalén. In Babylon there was a great community that they flee from Jerusalem. Entonces aquí nos está especificando en la carta ya para morir el apóstol Pedro, the apostle Peter, that he was in Babylon, que él se encontraba en Babilonia. Y vamos a ver en esta mañana, and we're going to see in this morning, que no podía estar en Roma. And we're going to see in this morning that he could not be in Rome. Hay razones para saber esto. Entonces, platicábamos, y qué bonito su saludo, ¿verdad? How beautiful his greeting. Exactamente igual que el del apóstol Pablo. Exactly the same that the apostle Paul. Y exacto, aquel apóstol del Señor, Aarón Joaquín, nos enseñó. And exactly the same greeting that the apostle of the Lord, Aaron Joaquín, showed unto us. Y el apóstol Samuel Joaquín nos lo sigue encomendando. He, the apostle of Jesus Christ, Samuel Joaquín, still is teaching us the same greeting. Muy bien, entonces, ¿por qué digo que debemos de usar la Biblia para conocer la historia del apóstol Pedro? Why I say that we must use the Bible to know more about the apostle Peter? Porque fueron en sus días. Todos los testimonios que tienen en la Iglesia Católica, all the testimonies that they have in the Catholic Church, son posteriores, are after, from the second, third century, del segundo y tercer siglo. Que escritor es tal, que esto tal, pero de aquel momento no tienen absolutamente nada. But from that moment, they don't have anything. No tienen absolutamente nada. They don't have absolutely anything. Entonces, nosotros debemos de tomar como base lo que el apóstol Pedro dejó. We must have as a base the word of God. La palabra de Dios. Es muy curioso. Le llaman palabra de Dios y luego dicen, no, pero está equivocada. They call it word of God and then they say, it has mistakes. Qué curiosa palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando la leen en el altar, when they read it in the altar, ahí alguien la lee y termina diciendo, palabra de Dios. They finish reading and say, word of God. Pero tiene errores, but it has mistakes. En la segunda de Pedro, second letter of Peter, capítulo 1, en el verso 13, in verse 13, es capítulo 2, perdón, capítulo 2, verso 13, chapter 2, verse 13, pues tengo por justo que entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. I think that it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body,
Él le llamaba como un cuerpo humano, como una tienda de campaña, como la llamó también el apóstol Pablo. As also the apostle Paul called it, este cuerpo temporal, this body that is a temporary body. Es un cuerpo temporal que tenemos nosotros, that we have, y que es pasajero, that it will go away. Cuando muéramos, when we die. Y él ya empieza a referirse a su muerte. And he started to refer to his death. ¿En qué ciudad estaba? En Babilonia. He writes and says that he was in Babylon cuando mandó esa carta. Y no está escribiendo a nadie de Roma. And he's not writing to anybody in Rome. Está dando nombres de lugares que estaban, todo era un imperio romano. Dicen, eran lugares del imperio romano, pues hasta Jerusalén estaba bajo el imperio romano. All the places were under the domain of the Romans. Then it was places covered by Rome, yes. But él estaba hablando a los judíos y todos los eruditos saben que sus cartas eran al pueblo de Israel. His letters were to the people of Israel. Ese era su ministerio. Señor Jesucristo le encomendó la circuncisión. The Lord Jesus Christ gave unto him the ministry to the circumcision. A los israelitas en la carne, to the ones who are Israelites in the flesh. Y al apóstol Pablo, los gentiles. And to apostle Paul, the Gentiles, the hidden. Muy bien. Y dice en el verso 14, verse 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, because I know that I will be soon put aside as our Lord Jesus Christ has made me clear. Entonces el Señor Jesucristo ya le había manifestado que él iba a partir del cuerpo, según dice en español, he was going to depart from the body, put aside, said in English, iba a morir. He was going to die. Momento de dolor para los hermanos de aquella época, a moment of pain for the brothers of that time. Saber que la vida del apóstol se terminaba. To know that the life of the apostle was ending. Y que él mismo les estaba avisando. And he himself was telling them that this thing was going to happen. Y que él, dice verso 15, verse 15, that him, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. And I will make every effort to see that after my departure you will always be able to remember these things. Entonces, sus escritos llevaban un propósito. His writings had a purpose. Que hubiese una memoria clara de todo lo que pasó, de él, of everything that happened, and of him. He wanted to have a clear memory for the people. Que los hermanos, los que leyeran, pudieran tener claro entendimiento, clara memoria de qué pasó. That the brothers will have a clear memory of what happened. Entonces, si él estaba teniendo ese cuidado, ¿por qué irnos a arqueólogos posteriores, a escritos posteriores, a suposiciones, suppositions, ideas que los hombres puedan tener de un supuesto viaje del apóstol Pedro a Roma, that they think that the apostle Peter, que el apóstol Pedro went to Rome, that he went to Rome. Esa es una opinión, una idea, pero no está basada en los escritos ni del apóstol Pedro, ni en los hechos de los apóstoles, neither apostle Peter, neither in the Acts
of the Apostles, que es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy, y nos interesa porque esta es la base fundamental de la Iglesia Católica, que se llama Católica, Apostólica y Romana, un nombre que no es bíblico. Catholic, Apostolic, and Roman, they say, is the name, a name that is not biblical. Y dicen, y se llama Romana, porque ya no inició en Jerusalén. It didn't start in Jerusalem. Cuando el apóstol Pedro se va a Roma, es en Roma donde inicia. Ya no es Cristo el que inicia. It's not Christ the one who initiated the church in Jerusalem, but now Peter, by moving to Rome, according to them, he started in Rome. Ya la iglesia cristiana se convierte en católica. The Christian church converts in Catholic. La iglesia apostólica, the church that was apostolic, de nombre queda, pero ya ahora va a tener un obispo de Roma. Instead of having an apostle, being apostolic, it has a bishop of Rome. Y ya la iglesia, en lugar de ser de Jerusalén, se convierte en romana. Instead of being from Jerusalem, converts to Roman, solo por el simple hecho de creer que el apóstol Pedro se fue a Roma. Just by the simple act that they believe that Apostle Peter went to Rome. Nos dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Entonces el apóstol decía, tienen hacen bien cuando ustedes leen las escrituras. You do right when you read the scriptures. No. Yo lo que quiero es arqueología y yo quiero ver, a lo mejor de repente la Biblia se equivocó, maybe the Bible committed a mistake, y vamos a buscarle para probar que el apóstol Pedro se fue a Roma. Let's try to prove that Apostle Peter went to Rome, porque de esa manera ya la iglesia romana se va a justificar. The Roman church will be justified, o la iglesia romana se va a autentizar. It's going to be authentic with this. Pero los escritos del apóstol Pedro nos marcan diferente. Y vamos a ver los hechos de los apóstoles. The writings of the apostle Peter show different, and also the acts of the apostle. Es tan claro. It's so clear. Primeramente, el motivo del apóstol Pedro para irse a Roma, inexistente. The first proof is that Peter going to Rome is not existing motive. No tenía una razón porque él fue encomendado a los judíos. He had no reason because he was encommended to the Jewish. Y la comunidad judía de Roma era muy pequeña. The community of Jewish in Rome was very small, como lo vamos a ver, porque el apóstol Pablo habló con ellos. Apostle Paul spoke with them. No era una gran comunidad, it was not a big community. Era un pequeño grupo que había en Roma. Y el apóstol Pedro no tenía nada que ir a hacer allá. And Apostle Peter has nothing to do over there. Su deber era estar con los judíos. His duty was to be with the Jews, porque esa era la encomienda. Y él era obediente de Jesucristo. That was the commandment, and he was obedient to Jesus Christ. Muy bien. Entonces dice que estamos haciendo bien al estudiar las escrituras. Apostle Peter is telling us that we're doing right by studying the scriptures. Mientras que allá, en la iglesia católica, te van a decir que lo que debes de leer es a Orígenes y a otros escritores
unos 200 años después. 100, 200 years after, you should hear. Vamos a decir que tú ahorita, para poder saber algo que está pasando aquí, lo supieras con algo de, voy a decir hacia atrás, pero es hacia adelante, 1800. ¿Cómo vas a conocer 150 años después? How you're going to know something 150 years after? Muy bien, entonces estamos encontrando nosotros que la historia, ellos la han cambiado a su antojo. The history, they have changed it to their own desire. La han escrito como han querido. They have wrote it as they wanted, no como fue. Not as it was, porque la historia debe de contener lo que realmente sucedió. The history must have what really happened. Y ellos, pues la escriben a su manera. They write it in their own way. Hechos 28:13. Acts 28:13. Hechos 28:13. 28:13. De ahí, costeando alrededor, este ya es el apóstol Pablo, this is Apostle Paul. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos el segundo día a Puteoli, ahora llamado Puzzoli. I have been in Regio. Yo he estado en Regio, allí frente a Messina, in front of Messina, allá en Sicilia, en Sicily, en esa región, en una pequeña isla llamada Sicilia, enfrente está Regio. In that region of Sicilia, across a little strait, it is Reggio. Es una ciudad, y ahí se cruza uno para ir a Sicilia. You cross there to go to Sicilia. Y en Nápoles, en Napoli, a little bit north of Napoli, un poquito al norte de Nápoles, está el puerto que se llamaba Pacioli o Puteoli. Ahí existe, todavía hasta el día de hoy. From there we set sail, arrived at Rhegium. The next day the south wind came up, and on the following day we reached Puteoli. Allí ya se fueron por la orilla de Regio hasta que llegaron a Pacioli. They went by the coast until they arrived to Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. We found brothers, and we stayed with them. Encontraron hermanos el apóstol Pablo, o sea, él iba y conocía, la iglesia sabía de él. The church knew about him, and the church was advised that he was arriving, y lo estaban esperando. Y él, aunque iba aparentemente como prisionero, even that he was like a prisoner, gracias a Dios no iba en una situación difícil. He was not going in a very hard situation, porque él fue el que exigió como ciudadano romano. Fíjense, él era ciudadano romano. He was a Roman citizen, and he required that he want to go to Caesar. Él quiso que yo quiero ir a ver al César, y pues aunque lo iban a soltar, they were going to let him go. Lo llevaron como prisionero, pero con libertades. As a prisoner with freedom. Al grado de que dijo, nos quedamos 7 días aquí con los hermanos. Los guardias no dijeron nada. We stayed 7 days with the brothers, and the guard didn't say nothing. Y lo primero que le dijeron, aquí está el apóstol Pedro. And the first thing that they said, here is Apostle Peter. Para nada. Nothing. Yo creo que eran tan cercanos el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que cuando Pablo iba a Roma, cuando Pablo iba a Jerusalén, se quedaba en la casa de Pedro. When Paul was to Jerusalem, he was staying in the house of Peter. Eran muy allegados. El apóstol
Pedro habló del apóstol Pablo, que él era muy sabio, que sus cartas muy profundas. Apostle Peter spoke of Paul that his letters were very deep, hard to understand. Lo primero que hubiera hecho el apóstol Pedro, sabiendo que iba preso, era ir a verlo. The first thing that Peter will do was to go and see Paul. ¿No? Sus hermanos sí lo recibieron y 7 días se quedó ahí. 7 días he stayed. Y luego nos fuimos a Roma, en donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y de las 3 tabernas. Por eso él se fue por la vía Apia. He went by the Appia road, and he arrived to the Appia Theater and the 3 taverns, así se llamaba ese lugar antes de llegar a Roma, before they arrived to Rome. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios. Y Pedro no estaba allí. When he saw them, Paul gave thanks unto the Lord, and the brothers were with him. Peter was not there. Estas son pruebas muy fuertes, hermano. This is a very strong proof. Esto es algo que debemos de tener nosotros claramente. This is something that we must have clearly. The brothers there had heard that we were coming, and they traveled as far as the Forum of Appius and the 3 taverns to meet us. La de inglés aclara que se fueron hasta fuera de la ciudad a esperarlo. They went outside the city to wait for him. ¿Y quién iba adelante? El apóstol Pedro guiándolos. And who was ahead? Apóstol Peter guiding them? No. ¿Dónde está Pedro? Ahí no estaba. Where is Peter? Pues estaba en Babilonia. He was in Babylon. Si estuviera estado allí, claro que hubiera ido. If he was there, of course he was going to greet him. Muy bien. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Paul was permitted to live apart, not in the jail, in a house, rented house, you are going to see. Vamos a ver que en una casa rentada, y nada más se le puso un centurión a que lo cuidara. Only he had a centurion to take care of him. Ahí se quedó, y él tranquilo, and he was tranquil. Vas a ver. Aconteció, el verso 17, que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no, he called the Jews. He didn't call Peter. He called the Jews. Llamó a los pocos judíos que había allí que vinieran a verlo. Luego. As soon as he arrived, 3 days after, he already was speaking with the Jews. A los 3 días ya estaba hablando con los judíos. Empieza a platicar, les dice, Paul said to them, my brothers, though I have done nothing against our people or against the custom of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to Romans. Dice él que no estaba haciendo nada malo, ni contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, y fue entregado en Jerusalén en manos de romanos. 18. Los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. The ones they want to let me go, release me, because I was not guilty of any crime deserving death. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, but the Jews objected, and I was compelled to appeal to Caesar, not that I have any charge to bring against my own people. No tenía ninguna queja de los judíos en ese momento, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. For this reason I have asked you to see you and talk with you, because of the hope of Israel, I'm bound with this chain. He was speaking with the Jews, and Peter was not there. Y esto ya es casi al final de su vida.
La Iglesia Católica dice que en el año 42 ya se había ido para Roma, que pronto abandonó, ¿verdad? Si fuera real. How soon he left, 42nd, 42 years. Eso quiere decir que si en el 33 murió Cristo, in 33 died Jesus Christ, 9 años después ya se había ido de Roma, de Jerusalén, perdón. 9 years after he left Jerusalem. Se fue de Jerusalén 9 años después, cuando el apóstol Pedro fue a visitarlo en el 40, y luego después dice 14 años después volví a ir y ahí estaba en Jerusalén. He was in Jerusalem. No puede ser. It's not possible. Les falló mucho. Pero ellos tenían que decir que si murió en el 60 y tantos, que trabajó años en Roma. No es cierto. That he worked years in Rome para establecer la iglesia de Roma, y por eso, no es cierto. That's a lie. That's completely a lie. Es una mentira. El apóstol Pedro no fue a Roma. Apóstol Peter never went to Rome. Y los judíos que llegaron a ver al apóstol Pablo no le dijeron, pues aquí Pedro ya habló con nosotros. And the Jews, they didn't say, Peter had spoke to us. Estamos hablando del 50 y tantos esto. 50 something. This was happening. Ya al final de la vida de Pablo, casi en el 60. Almost in the 60. Ya, para terminar su vida. He was going to finish his life. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Si ya Pedro estuviera ahí, ya se hubiera armado una grande. If Peter was there, already had made something, they would be upset for some reasons. No, they were not converted. Ellos no eran convertidos al cristianismo, ni habían oído. Didn't have heard. Entonces, ¿qué fue a hacer Pedro a Roma? What was Peter doing in Rome then? Increíble. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ellos no sabían. Habían oído una historia de que por allí había, porque entre los gentiles se estaba levantando iglesia cristiana. They have heard that between the Gentiles, Christian church was growing, and they call it sect. Le llamaron secta. Y en todas partes se habla contra ella. Y aquí está Pedro, que ya nos explicó. And here is Peter that explained to us. No, era el primero que les iba a explicar. He was the first that was going to explain to them. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, porque él estaba en una especie de hotel. He was in a house, that it was like a inn, los cuales le declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana a la tarde. He was preaching from the morning to the evening, porque apenas les estaban hablando por primera vez. They were speaking to them first time. They arranged to meet Paul on a certain day, and came even larger numbers to the place where he was staying, from morning till evening, and he explained and declared to them the kingdom of God, and tried to convince them about Jesus and the law of Moses and the prophets. Y trató de explicarles acerca de Jesucristo, de la ley de Dios y de Moisés, porque estaba hablando con judíos. Y algunos asentían con lo que decía Pablo, pero otros no creían. Some were convinced what he said, but others would not believe. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, and because they were not agreeing between, al retirarse les dijo Pablo, when they were leaving, Paul said this word. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, the prophet Isaiah spoke to our fathers saying, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Go to these people and say, you will not even hear, but they never understanding. You will ever sing, but never perceiving. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente. Bueno, sigue hablando ahí lo que les habló, lo que dijo. Y verso 29, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí. Entonces, no dice que una gran iglesia judía que Pedro estaba cuidando, a great Jewish converted church that Peter was taking care. No, no dice nada de eso. Entonces dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and talked about the Lord Jesus Christ. For about 2 years, he was doing that. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. He was preaching the Lord Jesus Christ, and he was with them, and for 2 years he was preaching there. Y Pedro, Peter, la gran mentira, the great deceit. Oiga, no diga así. Es un error. It's a mistake. Pues un error mentiroso. A mistake that is a lie. Para fundar una iglesia que no existía. To give foundation to a church that didn't exist. Para darle validez a una enseñanza que no tiene valor. To give validity to a church that has no value. Todas estas palabras sé que producen en los fanáticos reacciones. All these words I know that in the fanatics is a reaction, pero son verdaderas. But these are true. Y en todas partes se están oyendo estas pláticas. And everywhere they are listening this speech. Y viene uno más bonito. Becomes something most beautiful. Con gran falta de respeto al apóstol Pedro, dicen los huesos de Pedro. With a great lack of disrespect, a lack of a respect. With disrespect, they say the bones of Peter. Eso lo vamos a hablar en el próximo estudio. Va a ser un estudio muy fundamentado de que ellos dicen haber encontrado 2000 años después los huesos de Pedro. They found 2000 years after the bones of Peter. A ver si es cierto. We're going to speak to see if it's true. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesucristo. May God bless you in the name of the Lord Jesus Christ.